Bienvenidos a Soy Luz y Verdad Live, transmitiendo de hogar en hogar. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Alabad a Jehová, naciones todas, todos pueblos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Muy buenas noches, hermanos y hermanas de Iglesia Luz y Verdad. Es una bendición, hermanos, poder saludarles esta noche, pero también es una bendición, hermanos, el que estemos reunidos, cada uno en sus hogares, para poder tomar este tiempo especial, este tiempo de alabanza, este tiempo de adoración a nuestro Dios, pero también un tiempo de aprendizaje de su bendita palabra. Así que, hermanos, les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes por nombre, tanto a usted como miembro de Iglesia Luz y Verdad de la Zona 5, como a ustedes, hermanos, de otras congregaciones que siguen estas transmisiones de Iglesia Luz y Verdad. Deseamos, hermanos, que este tiempo sea de bendición y sea de edificación para sus vidas. Así que de esta manera iniciamos nuestro culto de doctrina de esta noche. Y antes, hermanos, de continuar,
vamos a encomendar en las manos del Señor este tiempo, para que Él sea quien lo dirija y que sea para honra y gloria de su nombre y para bendición de la vida de cada uno de nosotros. Así que ahí donde usted se encuentra, incline su rostro y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos infinitas gracias por tu bondad manifestada en nuestras vidas el día de hoy. Gracias, Señor, por tus múltiples y abundantes bendiciones derramadas en nuestra vida personal y en la vida de nuestros familiares. Y en esta noche, Señor, también te agradecemos porque nos concedes la oportunidad y el privilegio de que estemos reunidos, cada uno en sus hogares, para, Señor, alabarte, para bendecirte y para glorificar tu nombre. Porque, Señor, es parte de nuestra vida espiritual. Y, Señor, que cada uno de nosotros podamos disfrutar este tiempo, donde podamos, Señor, a través de nuestros labios expresarte lo que sentimos en nuestro corazón y lo que tú has hecho en nuestras vidas. Pero también, Señor, que podamos disfrutar del mensaje de tu palabra, el cual es el alimento espiritual de nuestra alma. Señor, en tus manos queremos encomendar el culto de doctrina de esta noche. Tengo el privilegio, Señor, de poder dirigir este programa y también tengo el privilegio de poder enseñar tu bendita palabra. Señor, bendice pues este tiempo, que tu Santo Espíritu sea nuestro guía esta noche y que en todo, Padre, como siempre lo he expresado, tu nombre sea glorificado. Así que prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón para disfrutar de este tiempo especial. Señor, en tus manos pues nos encomendamos, dándote gracias por todo. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén y amén. Muy bien, hermanos, y de esta manera continuamos con nuestro programa de esta noche. Y vamos entonces a tomar este tiempo, hermanos, para bendecir el nombre del Señor a través de nuestro canto. Así que voy a pedirle en esta noche que usted tome ahí su himnario si lo tiene a la mano, y si no, pues como es ya sabido, ahí en la pantalla aparecerá la letra de los cantos. Y en esta oportunidad, hermanos, creo que el himno que vamos a entonar es muy significativo porque estamos pasando por situaciones difíciles, sin duda alguna. Y hermanos, ante las circunstancias difíciles que nos toca vivir, nos toca enfrentar, creo que el llamado de la palabra del Señor es a confiar en nuestro Dios. Y el canto que vamos a entonar esta noche es el 371. Busque ahí en su himnario el número 371. El título de este hermoso himno es «Cuán dulce es confiar en Cristo». Y la orden musical acá, hermanos, en este himno, es que usted pueda cantarlo con gozo. Porque, hermanos, nuestro Dios es digno de confianza y usted puede confiar en Él en medio de cualquier circunstancia. Así que vamos a entonar entonces el 371, «Cuán dulce es confiar en Cristo». Cante ahí con gozo este precioso canto. Cantemos, hermanos. Cuán dulce es confiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en su senda serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, y a tu amor
probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Dulce si es confiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador. En la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Amén. Y qué especial la letra de este canto. Y dice ahí una de las estrofas: siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador. Y hermanos, ¿cómo está su confianza en el Señor? Dice ahí: en la vida y en la muerte, protección me da tu amor. Así que hermanos, en medio de las circunstancias de la vida, qué importante es que usted confíe en el Señor. Y justamente, adelantito hermanos, tenemos otro canto que es muy conocido. Es el 374. Y este canto dice: sigo confiando en Jesús. Y ese debe ser nuestro estilo de vida, hermanos. Un estilo de vida que se manifiesta en una confianza absoluta en el Dios Todopoderoso, en el cual nosotros nos refugiamos. Y dice ahí: sigo confiando en Jesús. Y vamos a cantar este precioso canto, 374. Y también, hermanos, cantémoslo con gozo. Cantemos, hermanos. Sigo confiando en Jesús, mi Salvador. Sigo confiando en Jesús, no tendré temor. Si vienen pruebas y afán, puedo cantar. Sigo confiando en Jesús, nunca faltará. Es amigo fiel, tan fiel para mí, me ayudará hasta el fin. Si vienen pruebas y afán, puedo cantar. Sigo confiando en Jesús, nunca faltará. Sigo confiando en Jesús, mi Salvador. Sigo confiando en Jesús, no tendré temor. Si vienen pruebas y afán, puedo cantar. Sigo confiando en Jesús, nunca faltará. Es amigo fiel, tan fiel para mí,
me ayudará hasta el fin. Si vienen pruebas y afán, puedo cantar. Sigo confiando en Jesús, nunca faltará. Así es, usted tiene un amigo fiel. Él siempre ha mostrado su fidelidad, le ayudará. Y dice, hasta el fin. Así que, hermanos, este canto nos motiva a que nosotros podamos seguir confiando en Jesús. Tome su Biblia, hermano y hermana, y vayamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y vamos al capítulo 3. Y vamos a leer en esta noche los versos del 6 al 15. Aunque nuestro estudio esta noche estará basado solo en el versículo 6, vamos a leer estos versos para familiarizarnos con el contenido de esta porción bíblica. Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses en su capítulo 3, versículos 6 al 15. Ahí en la pantalla también aparecerá la lectura bíblica para que todos podamos, hermanos, darle lectura a la misma. Y ahí en casa lea usted en voz alta. Muy bien, dice la palabra del Señor. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Seguimos, hermanos, alabando el nombre de nuestro Señor. Y vamos a hacerlo con un último canto. Y hermanos, como lo he estado mencionando, sé que pasamos por momentos difíciles. Sé que pasamos por circunstancias difíciles. Y sabemos que como iglesia no faltan las pruebas y no faltan las luchas. Pero como dice el Salmo 37:17, el Señor sostiene a los justos. Y en este pasaje está basado, hermanos, el canto que dice noble sostén, que es el número 378. Y me gusta mucho este canto porque la letra nos anima y nos alienta a seguir adelante. Y por eso la orden musical acá es que usted lo cante con firmeza. Así que vamos a entonar este precioso canto, 378, noble sostén.
Cantemos, hermanos. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna, tan solo el alma que en sus fuerzas fía tiene paz, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré, mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré, mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer. Aleluya, aleluya. Nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya, aleluya. Nunca en la lucha desmayar podré. Amén. Y luchas, hermanos, y pruebas siempre habrán, pero que usted no desmaye en medio de la lucha y de la prueba. Incline su rostro y vamos a orar. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos regalas de poder cantarte, de poder alabarte y de poder bendecirte. Y cómo a través de los cantos también, Señor, hallamos consuelo y hallamos esperanza a través de la letra de cada uno de los cantos. Lo hemos hecho con todo nuestro corazón, Señor, y que tu nombre haya sido glorificado, pero que también cada vida haya sido fortalecida y animada a través, Señor, de la letra de estos preciosos cantos. Ahora, Señor, pedimos que bendigas tu palabra, porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y que la enseñanza de esta noche, Señor, sin duda alguna llevará exhortación a nuestras vidas, y que nosotros estemos dispuestos a poder, Señor, hacer los arreglos en nuestra propia vida, de acuerdo, Señor, a cómo nosotros estemos llevando nuestra vida delante de ti. Bendice pues tu palabra en nuestros corazones y que, Señor, sea de edificación. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén.
Hermanos, nos encontramos estudiando la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y esta serie, hermanos, ha sido titulada Ánimo para una iglesia en dificultad. Y a manera, hermanos, de introducción, quiero citar esta noche las palabras del pastor John MacArthur. Y él expresó lo siguiente: la iglesia no es perfecta, nunca lo fue. Algunas personas usan esto como excusa para mantenerse alejados de la iglesia y dicen: me gustaría asistir a una iglesia, pero hay muchos hipócritas. En este caso, yo pienso, ven, tenemos espacio para uno más. Y estas palabras, hermanos, son interesantes. Y las menciono, hermanos, porque nos recuerdan una de las verdades, hermanos, que se vive en la iglesia, no solo de la actualidad, sino que se ha vivido a lo largo de la historia. Y esa verdad tiene que ver con que la iglesia de Cristo, hermanos, está formada por pecadores. Pecadores que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Por ese motivo, hermanos, es que la iglesia de Cristo no es perfecta. Muchos, para ilustrar esta verdad, han utilizado el ejemplo de un hospital. Entonces se ha hecho la comparación, se ha comparado a la iglesia con un hospital. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en un hospital lo que hay son puros enfermos, personas enfermas. Y hermanos, ¿por qué se hace esa comparación? Porque justamente en la iglesia, las personas que son miembros de las iglesias, estamos también enfermos por el pecado. Por eso decimos, hermanos, que la iglesia no es perfecta. ¿Y por qué no puede ser perfecta? Porque los que somos parte de ella no somos perfectos. A pesar, hermanos, de que somos salvos y en consecuencia somos hijos de Dios, porque así lo dice el Evangelio de Juan en su capítulo 1, verso 12. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y todos, hermanos, los que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal, somos salvos y somos hijos de Dios. Posicionalmente, hermanos, la Biblia nos enseña que los creyentes somos santos, pero prácticamente estamos en constante crecimiento hacia la santidad. Por eso en Primera de Pedro 1:16 se nos dice: sed santos porque yo soy santo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué razón? Porque los creyentes estamos llamados a buscar una vida de santidad. Y este es un proceso que requiere voluntad y que requiere disciplina, amados hermanos. Entonces, en ese proceso, hermanos, de progreso hacia la santidad, a veces se producen caídas. Hermanos, si a nosotros nos preguntaran, hemos fallado en esta semana, le hemos fallado al Señor, creo que nadie podrá decir, yo no le he fallado, porque en ese proceso hacia la santidad a veces se producen caídas.
Y el resultado de esas caídas es porque nuestra relación la hemos descuidado. Hemos descuidado nuestra relación con el Señor, o no le hemos puesto importancia, hermanos, a esa práctica de nuestro diario vivir. Esto explica por qué la iglesia de Cristo no es perfecta. Y lo mismo se puede decir de toda iglesia local. No existe iglesia local perfecta. Se cuenta que un creyente andaba de iglesia en iglesia. Y este creyente andaba de iglesia en iglesia porque él andaba buscando con afán una iglesia perfecta para congregarse. Y en todas las iglesias locales que él visitaba, encontraba algo que no le parecía correcto. Así que, cansado de buscar sin ningún éxito, le pidió consejo a un anciano pastor. Luego de explicar el problema, el anciano pastor le dijo: si hubiera una iglesia local perfecta, ni se te ocurra entrar en ella, porque tú la echarás a perder. Después de estas palabras, hermanos, este creyente cambió su actitud, porque esto ayudó a este creyente a reconocer que no existe iglesia local perfecta. Por tal razón, hermanos, no es extraño que la iglesia en Tesalónica, hermanos, fuera una iglesia imperfecta, porque no hay iglesia perfecta. Hermanos, si ustedes y yo asistiéramos a las iglesias que hay en Huehuetenango, si pudiéramos ir a cada iglesia y estar un tiempo ahí, descubriríamos la misma realidad, o nos enfrentaríamos a la misma realidad de que ninguna de las iglesias es perfecta. ¿Por qué? Porque todas las iglesias tienen su lado bueno, pero también tienen su lado malo. Por esa razón, hermanos, resulta la pregunta: ¿qué se debe hacer con los creyentes que de alguna manera no están andando como deberían en una iglesia local? Pues justamente, hermanos, ese será el tema de nuestro estudio bíblico de hoy. Hacia eso estará dirigido el tema de nuestro estudio bíblico de hoy. ¿Y cuál es el tema del estudio bíblico de esta noche? Sencillo: corrijamos nuestras imperfecciones, hermanos. Corrijamos nuestras imperfecciones. Porque, hermanos, usted y yo estamos llamados a cada día esforzarnos para hacer esos cambios importantes en nuestras vidas. Sin duda alguna, como creyentes, usted y yo hemos hecho muchos cambios en nuestras vidas, pero aún nos hace falta hacer cambios, hermanos, en nuestro diario vivir. En el contexto de la iglesia de Tesalónica, hermanos, el que un creyente no esté andando bien en una iglesia local es comparable a que uno de los miembros de nuestro cuerpo, dice, no esté funcionando bien. ¿Y cuál va a ser el resultado? El resultado es que todo el cuerpo humano sufre las consecuencias. Entonces, hermanos, concordante con esto, cuando dice que un creyente en una iglesia local, cualquiera que fuese esa iglesia local, cuando ese creyente dice no está andando bien, ¿qué es lo que sucede? Dice que toda la iglesia local sufre las
consecuencias. Sufre las consecuencias. Hermanos, esto es lo que estaba pasando en la iglesia local en Tesalónica. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Lo que estaba sucediendo es que dentro de la iglesia de Tesalónica, dentro de los hermanos de la iglesia de Tesalónica, dice que habían creyentes que no estaban andando bien. No estaban llevando esa vida que a Dios le agrada. Hermanos, esto muestra la realidad que sin duda alguna están enfrentando las iglesias locales de la actualidad. Porque siempre hay creyentes que no están dispuestos a andar como nos lo manda la palabra del Señor. Y justamente en la iglesia de Tesalónica estaba dándose ese problema. Habían hermanos que no estaban andando bien. Y como consecuencia, toda la iglesia de Tesalónica estaba sufriendo las consecuencias. Pero, ¿cuál era el problema con estos creyentes que andaban mal en la iglesia de Tesalónica, hermanos? ¿Cuál era la situación que ameritaba, hermanos, el reconocer que estos hermanos estaban andando mal? Pues justamente es lo que Pablo va a mencionar, hermanos, esta noche en el estudio de hoy. Entonces, bajo el principio, corrijamos nuestras imperfecciones, Pablo va a empezar a desarrollar, hermanos, por qué en la iglesia de Tesalónica habían imperfecciones que tenían que ser corregidas. Así que, hermanos, en primer lugar, hermanos, nosotros solo podemos corregir nuestras imperfecciones cuando no utilizamos la Biblia a nuestra propia conveniencia. Es decir, hermanos, que algo que nos va a permitir a nosotros a andar bien delante de Dios es que nosotros no utilicemos la Biblia a nuestra propia conveniencia. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros los creyentes somos muy hábiles la mayoría de veces. ¿Para qué? Para usar la Biblia a nuestra propia conveniencia. Y Pablo va a recomendar esto en esta oportunidad. Y es que, hermanos, debido a la mala interpretación que la iglesia hizo de las palabras del apóstol Pablo, ellos dicen que abandonaron sus trabajos y comenzaron a depender de la generosidad de los hermanos de la iglesia. Vean lo que dice el versículo 6, ahí de segunda de Tesalonicenses 3. Y dice el pasaje: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Y ahí, hermanos, Pablo manifiesta el desorden que había en la vida de algunos hermanos. ¿Por qué? Porque hicieron mal uso, es decir, interpretaron mal las palabras de Pablo con respecto a la segunda venida. Mejor dicho, se convirtieron, hermanos, en parásitos dentro de la iglesia. Dice que ellos se la pasaban de vagos mientras otros estaban trabajando. Y sucedió lo que era de esperarse. Estos creyentes, dice, ociosos, además de comer de balde, se dedicaron al chisme dentro de la iglesia. Por eso más adelante dice el texto, hermanos,
Porque oímos, dice el versículo 11, hermanos, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Ahí estaba, hermanos, el desorden en la vida de algunos hermanos. Es decir que, hermanos, como disponían de tanto tiempo, porque no trabajaban, entonces se dedicaron, dice, a el chisme. Hermanos, cuando un creyente dice que se cansaba de seguir alimentando gratis a estos vagos y los reprendía, siempre recibían la misma respuesta. ¿Y cuál era la respuesta? Hombre, es que el Señor pronto viene. El Señor pronto viene. Y en la iglesia de Tesalónica, entonces se respiraba un aire pesado a causa de este problema. Hermanos, las malas interpretaciones y las malas aplicaciones de la palabra de Dios siempre producen una cantidad de conflictos en las iglesias. Por eso, hermanos, decía que solo podemos vivir, hermanos, una vida correcta delante de Dios cuando no utilizamos la Biblia a nuestra propia conveniencia. Y hermanos, ustedes son conscientes de esta realidad. Hay muchos creyentes que usan la Biblia a su propia conveniencia para vivir de la manera que ellos quieren. Por ejemplo, es un hecho notorio, hermanos, que ha habido personas que han anunciado la fecha de cuándo ocurrirá la segunda venida del Señor. Y entonces han vendido sus posesiones, han subido a alguna montaña y se han sentado a esperar la venida del Señor. ¿Por qué, hermanos, ha sucedido esto? Porque ellos han malinterpretado la palabra del Señor. Y de esto, hermanos, surge una pregunta. ¿Qué hacer con creyentes que comienzan a caminar mal en la iglesia local? Ya sea por malinterpretar las escrituras o por alguna otra razón. Pues lo más fácil, hermanos, sería arrojarlos de la iglesia. Pero esto, hermanos, sería como dar un tiro de gracia a un soldado que ha sido herido en una guerra. Hermanos, ningún ejército, dice, haría esto. ¿Verdad, hermanos? Lo que se debe hacer entonces es confrontar a estos creyentes con su error o con su pecado y ayudarles a levantarse. En otras palabras, hermanos, Pablo está diciendo que para que se corrijan las cosas dentro de una iglesia local, es importante, dice, amonestar a las personas que andan desordenadamente, confrontar a las personas con su pecado y ayudarles a levantarse. Pues esto es lo que hace Pablo, hermanos, con los creyentes ociosos en la iglesia de Tesalónica. Y con esto en mente, hermanos, en segundo lugar, para que ustedes y yo, para que cualquier iglesia, para que cualquier creyente pueda corregir sus imperfecciones, podamos corregir nuestras imperfecciones, necesitamos en segundo lugar obedecer la palabra de Dios. La obediencia a la palabra del Señor es clave. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros podamos corregir nuestro camino. En el versículo 6 dice el apóstol Pablo, pero os ordenamos. Ahí está, hermanos. Pero os ordenamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Y hermanos, aquí el apóstol Pablo entonces retoma una vez más el trabajo de confrontar a los que andan mal en una iglesia local. Es decir, que es trabajo de toda la iglesia. No es un trabajo solo de pocos creyentes. Por eso Pablo se dirige a todos los hermanos de la iglesia en Tesalónica para darles una orden. Oigan eso, es una orden. Dice, pero os ordenamos. Acá Pablo, hermanos, no está sugiriendo, no está pidiendo de favor, sino está ordenando, hermanos. Y el verbo, hermanos, que se ha traducido como ordenar, es un término de uso militar acá en el pasaje. Se refiere a las órdenes que emite el oficial de más alto rango a sus soldados. Eso hace, hermanos, que el término sea interesante. Entonces Pablo le dice a los creyentes de Tesalónica que ellos, como los soldados de un ejército, como soldados del ejército del Señor, y que además que eran soldados de guerra, ellos tenían también que obedecer las órdenes de su Señor. Aquí la Biblia dice entonces que los creyentes no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 6. Por eso Pablo hace el énfasis acá del término militar, porque como soldados del Señor estamos, hermanos, en la responsabilidad de obedecer lo que se nos manda, además de que estamos en una guerra espiritual. Y amados hermanos, es que cuando un creyente dice que está andando mal, está llevando una vida desordenada, no solo está en plena desobediencia a su Señor, sino que está sencillamente dándole gusto a Satanás. Está dándole gusto a su naturaleza pecaminosa. Y eso desagrada a Dios. Entonces, los soldados necesitan órdenes de sus superiores. Y Pablo está dando esas órdenes. Ahora, hermanos, para que nosotros entonces podamos corregir esas imperfecciones en nuestra vida, entonces es necesario, hermanos, no, en primer lugar, no utilizar la Biblia y usarla a nuestra conveniencia. Número 2, tenemos que obedecer la palabra de Dios, porque cuando obedecemos la palabra de Dios, entonces vamos a poder corregir nuestras imperfecciones. Por eso Pablo está dando en esta oportunidad una orden a los tesalonicenses, y esa orden sigue siendo válida para la iglesia de la actualidad. Número 3, hermanos. En tercer lugar, para que nosotros podamos corregir nuestras imperfecciones, debemos de someternos a la voluntad de Dios. Debemos estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué, hermanos, este principio? Por la siguiente interrogante: ¿qué autoridad tenía Pablo para ordenar de esta manera? Pues, hermanos, el texto lo dice en el verso 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿En nombre de quién estaba ordenando Pablo? O más bien, ¿de quién venía esta orden?
Esta orden no venía de Pablo. Esta orden venía del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está ordenando a los creyentes de Tesalónica? Pues el texto dice que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros, dice el texto. Ahí en el versículo 6, hermanos, Pablo está diciendo lo que debemos de hacer. ¿Cuál es la orden? Hermanos, aquí hay un verbo. El verbo es apartarse. Y este verbo apartarse es la traducción de un verbo que tiene varios significados. Primero puede significar, hermanos, la acción de abstenerse, de asociarse con algo o de asociarse con alguien. Y hermanos, pues los creyentes estamos llamados a no estar asociándonos con personas que andan desordenadamente. O sea, cada creyente dice que debe de tener el cuidado de con qué tipo de personas se asocian y cuáles son las prácticas de esas personas. Entonces ahí la Escritura claramente nos está ordenando que nos apartemos, dice, de aquellos hermanos que andan desordenadamente. O también puede significar la acción de evitar algo o alguien o a alguien. O puede significar la acción de retirarse de algo o retirarse de alguien. Ese es el sentido, hermanos, que lleva el verbo, hermanos, acá, apartarse. Y la pregunta, ¿de quién debían los creyentes de Tesalónica abstenerse de asociarse o evitar o retirarse? Pues dice el texto acá, de todo hermano que ande desordenadamente. Y aquí puede usted, hermano, notar que se trata de un hermano en la fe. No digamos de aquellos que no conocen al Señor. Y hermanos, es que hay muchos creyentes que han fracasado porque tienen asociaciones con personas que nada que ver con el Señor. Y que en lugar de influenciar positivamente a esas personas influencian negativamente a los creyentes. Y por eso, hermanos, muchos creyentes fracasan en su vida o llevan una vida desordenada. Hablando, por ejemplo, de la juventud. La juventud siempre hace la interrogante: ¿podemos tener amistades con gente no creyente? Y la respuesta en lo personal que yo le he dado a los jóvenes es: bueno, si ustedes van a influenciar positivamente a sus amistades, entonces vaya pues, asóciense con ellos. Pero si ellos los van a influenciar a ustedes negativamente, ¿cuál es el consejo? Mejor aléjense de ellos. Porque como dice el Salmo 1 en su verso 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahí, hermanos, vemos que la persona que es dichosa es aquella que no se deja influenciar por lo malo. Entonces, hermanos, el llamado es que nosotros tengamos cuidado de con quién nos asociamos. Y en este contexto, Pablo está diciendo: si hay hermanos en la iglesia que llevan una vida desordenada, apártense de ellos, dice el apóstol Pablo. Y tristemente, a veces los hermanos en la fe, esto es genuinos creyentes, pueden andar desordenadamente. Esto de andar se debe entender, hermanos, en sentido figurado. Es decir, que el estilo de vida que llevan es un estilo de vida desordenado y que no es lo que Dios espera de ellos. Andar desordenadamente significa entonces vivir desordenadamente.
La palabra desordenadamente es acá también una palabra muy gráfica, hermanos, porque describe a un soldado que no marcha al ritmo de los otros soldados, sino que marcha a su propio ritmo. Pues hermanos, los creyentes que andaban desordenadamente o que marchaban como soldados a su propio ritmo, eran creyentes que, escudándose en el hecho de que el Señor Jesucristo estaba por venir, dejaron de trabajar y se dedicaron al ocio. Mientras tal vez la mayoría de los creyentes de Tesalónica dice que trabajaban con el sudor de sus frentes para llevar el pan a la mesa, había un grupo de creyentes que andaban desordenadamente, que se dedicaron al ocio y, lo que es peor, a visitar a las familias donde los esposos trabajaban, y dice que llegaban de visita justo a la hora del desayuno, o llegaban justo a la hora del almuerzo, o llegaban justo a la hora de la cena. Y de esa manera se aseguraban de llenar sus estómagos sin trabajar. En otras palabras, dice que estos creyentes eran tan sinvergüenzas que, además de comer gratis, se dedicaban a traer y a llevar chismes. La pregunta entonces, ¿qué debían hacer los creyentes de Tesalónica con estos creyentes que andaban desordenadamente? Pues Pablo da la orden y dice: apártense de ellos. Esto significa, no se asocie con ellos, evítelos o retírese. Y hermanos, en la aplicación de este pasaje, ahí había un desorden específico, hermanos, en la iglesia de Tesalónica. Y en la iglesia actual de pronto no es ese el tipo de desorden, pero hay otros tipos de desorden en la vida de los creyentes. Y esos creyentes, dice, que andan desordenadamente. Dice que los creyentes deben de apartarse de esos hermanos que andan desordenadamente. Pero no solo apartarse, sino que tienen también que amonestarles. Tienen que amonestarles. Por eso cuando Pablo dice no se asocie con ellos, evítelos, retírese, esto de ninguna manera atenta contra el amor cristiano que debemos de tener los unos para con los otros. No, está bien dar un plato de comida a un creyente que, a pesar de buscar trabajo, no encuentra. Eso sí es correcto y por tanto no tiene ni para comer. Pero está mal dar un plato de comida a un creyente que, pudiendo trabajar y tener dinero para comer, no trabaja, sino que prefiere comer sin trabajar. Ahora, ¿ve usted ahí la diferencia? Claro que sí. Cuando estuvo en Tesalónica, Pablo no solo enseñó doctrina a los creyentes, sino también les enseñó a vivir como agrada a Dios. Y dentro de esto, a ganarse el pan con el sudor de la frente. Por esta razón, Pablo dice en su segunda carta a los tesalonicenses que los creyentes que andaban desordenadamente no estaban viviendo conforme a lo que Pablo les había mandado. Así que, hermanos, a través de esta enseñanza, Pablo rectifica o ratifica una verdad para nuestra sociedad, que el trabajo es un don de Dios. Y es que, hermanos, en una ocasión, cuando estaba en Iglesia Jesús Fuente de Vida en la zona 5, debido a las circunstancias, hablé con un hermano de la iglesia que tiene un taller. Y entonces le hablé si podía trabajar ahí con él mediodía. Y entonces, hermanos, él bondadosamente y el consejo permitió que yo fuera a trabajar mediodía ahí en el taller con el hermano. Y había un hermano que llevaba refacciones a vender al taller.
Y justamente en una de esas idas que hizo él a vender refacciones, yo me acerqué a comprar una y el hermano me dice: ay, hermano, lástima que Adán pecó. Y entonces yo le dije: ¿y por qué dice usted eso de que lástima que Adán pecó? Es que por culpa de su pecado tenemos que trabajar, dijo él. Entonces ahí yo le aclaré y le dije: mire, hermano, pues su aseveración de la palabra está equivocada. ¿Por qué? Porque el trabajo no fue el resultado del pecado de Adán. Desde que Dios creó a Adán, lo puso a trabajar. Lea Génesis 1 y 2 y ahí usted va a darse cuenta que antes de la caída, Adán trabajaba, labraba el huerto, cuidaba el huerto. Y hermanos, tristemente, incluso creyentes, hay creyentes que creen que el trabajo es una maldición y es todo lo contrario. El trabajo es una bendición. ¿Por qué? Porque el hombre trabajaba antes de la entrada del pecado en el mundo. Así que el trabajo no es la maldición de Dios por el pecado. La voluntad de Dios es que los creyentes trabajemos sosegadamente. Y de acá, hermanos, Pablo nos dice en conclusión que confiemos en Dios para que le provea de un trabajo. Confíe en el Señor para que le provea de un trabajo y que ese trabajo le traiga satisfacción y también lo suficiente para vivir dignamente con su familia. Hermanos, para poder entonces corregir nuestras imperfecciones, necesitamos, número uno, no utilizar la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Número dos, necesitamos obedecer la palabra de Dios. Y número tres, someternos a su voluntad. Padre, gracias por tu palabra esta noche. Sé que ninguna iglesia, Padre, en el mundo es perfecta, porque los que formamos la iglesia somos imperfectos. Aunque posicionalmente somos santos, en la práctica, Señor, estamos esforzándonos por llevar una vida de santidad. Amado Señor, en la iglesia de Tesalónica hemos aprendido que habían hermanos que estaban viviendo desordenadamente. Y sin duda alguna en la iglesia de la actualidad hay creyentes que están viviendo desordenadamente. Y Pablo nos ha enseñado que debemos de apartarnos de ellos y tenemos que amonestarles a que puedan corregir su conducta. Padre, si ese es el caso de alguno de nosotros, de que estamos viviendo desordenadamente, Señor, que tú nos ayudes a corregir nuestras imperfecciones. Que, Señor, nos sometamos a tu palabra, que la obedezcamos y que hagamos o estemos dispuestos a hacer tu voluntad. Gracias pues, Señor, por este tiempo. Bendice tu palabra en nuestros corazones. Y que, Señor, tu nombre siga siendo glorificado a través de nuestro diario vivir. Porque lo agradecemos y suplicamos todo en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Dios les bendiga, apreciables hermanos, que Dios les guarde, les cuide y que tengan un buen descanso. Y si no han cenado, pues buen provecho, amados hermanos. Hasta la próxima. Bienvenidos a Soy Luz y Verdad Live, transmitiendo de hogar en hogar.